Buenas noches, inicia grabación. Bienvenidos colegas a la semana número 5 del entrenamiento en Lean Manufacturing. Como recordarán, la semana anterior estábamos revisando el tema de trabajo estándar. Habíamos terminado, ¿sí?, con la conclusión de la revisión del formato, el formato de registro de tiempos, el tiempo observable, tiempo normal, tiempo estándar. Y bueno, hoy día vamos a ver un tema final de trabajo estándar y vamos entrando a otro tema igualmente importante. En trabajo estándar vamos a terminar, ¿sí?, con lo que vienen siendo las lecciones de un punto, ¿sí?, o el famoso loop. En inglés, normalmente lo conocemos como el OPL, ¿sí? Normalmente la parte de elección de un punto tiene una función de apoyo para los estándares de trabajo. Esto es porque normalmente estas tarjetas que tú observas, o estas hojas, o estas ayudas visuales, que deben estar colocadas en el área de trabajo donde ocurre pues ese proceso de transformación y existe un instructivo para realizarlo, bueno, la elección de un punto debe favorecernos en la comunicación, ¿sí?, de puntos importantes, puntos clave para realizar la actividad. Esta herramienta es la fusión del trabajo estándar y la administración visual. Entonces, es una tarjeta simple, ¿sí?, pero sumamente poderosa. Sus elementos, como pueden observar, son los siguientes. Contiene un título, ¿sí?, ya que te muestra de manera resumida qué actividad es a la que corresponde la lección de un punto. Un número de serie, ¿sí?, porque forma parte de los registros de lecciones de un punto. El área o zona es una parte del proceso que favorece la ayuda visual. El tipo. Podemos encontrar tarjetas de un punto de seguridad, de calidad, de conocimiento básico o un ejemplo de mejora. En este caso vemos que es parte de seguridad. Tiene dos aspectos que la diferencian mucho, que es el mal ejemplo y el buen ejemplo. El buen ejemplo demuestra el resultado correcto de hacer la actividad. Por ejemplo, aquí estamos viendo el relleno de las mirillas de algunos equipos y vemos que a 3/5, ¿sí?, sería lo más adecuado. Por otro lado, tenemos el mal ejemplo, que demuestra el resultado incorrecto de la actividad, ¿sí?, o una referencia, ¿sí?, en qué situaciones podría llegar a cambiar. Entonces aquí me muestra un estado incorrecto o un estado fuera del normal, pero por alguna situación específica, ¿sí? Entonces aquí vemos el nivel, sí, que deberíamos evitar tener. La referencia visual comunica pues un parámetro o una característica a tomar en cuenta en la actividad, como el tipo de aceite que debes utilizar para el relleno de estos equipos. La validación. Esta es una parte importante, ¿sí? Porque va a informar qué personas son las que están autorizando o dan el visto bueno de que esta información es correcta. Entonces aquí vemos por quién está autorizado y por quién fue creada. Nota, el loop es fácil de entender y no requiere conocimientos avanzados en el tema para comprender el mensaje. Eso es lo que busca principalmente. Sí, ser simple, sencillo, pero poderoso en cuanto a la transmisión del conocimiento. Bien, cabe resaltar, sí, que normalmente estas ayudas visuales pueden estar colocadas en cada área donde existe un manual, un instructivo o una hoja estándar, ¿sí? Y no por eso lo está reemplazando o va a ser a lo mejor un avance, es decir, vas a eliminar la hoja de trabajo estándar para quedarte únicamente con algo más simple, como la elección de un punto, no sería lo más correcto. Recuerda que es un complemento, no un sustituto. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, colegas. Bien, voy revisando que ya van ingresando más a la sala. Perfecto, ¿sí? Estamos revisando la lección de un punto. Una herramienta Ingeniero, un poco conocida, pero igualmente importante. Perdón, Alejandra, adelante. ingeniero, buenas noches. Una consulta. Usted sabe que bajo la norma ISO 9001 hay un requisito de que toda la documentación se debe codificar y se debe controlar. ¿La lección de un punto se considera como un documento que debe codificarse o simplemente es parte de un instructivo y solo codificamos el instructivo? Solo se codifica el instructivo, ¿sí? Normalmente las lecciones de un punto no, porque lo utilizamos más como una referencia visual.
como una especie de anuncio y no necesariamente debería estar registrada como lo que vamos a ver más adelante. Bueno, nuestras hojas de trabajo estándar sí que lo deberían estar si estamos trabajando bajo cualquier esquema normativo, ya sea un sistema individual como ISO 9001 o un sistema integrado. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a pasar con la siguiente parte del tema. Bien, colegas, ¿alguien de ustedes aquí ha escuchado de la administración visual, la fábrica visual, la gestión visual? ¿Alguien ha escuchado Sí, esos términos? ¿Sí? ¿Nos pueden sí. compartir qué creen o a qué hace referencia? La fábrica visual hace referencia a una fábrica que se guía por señaléctica, por colores pintados en el piso, por gráficas que a simple vista nos indican por dónde debemos ir, por dónde no, dónde poner las cosas o qué se está trabajando específicamente en un puesto de trabajo. Todo visualmente, sin letras. Ah, muy bien. Muy bien, Alejandra, gracias. ¿Alguien más? Bien. Pues bien, como lo comenta la compañera Alejandra, es verdad, la fábrica visual, en resumidas palabras, ¿sí? Trata de que el área comunique todo por sí sola, ¿sí? Sin la necesidad de una persona que esté ahí explicándote dónde debe ir cada cosa, por dónde ocurre cada cosa. Simplemente el área por sí sola denota qué actividad sucede, cuándo está bien, cuándo está mal, ¿sí? Entonces vamos a ver varios ejemplos de la fábrica visual. Hay una literatura que nos habla sobre los 20 puntos de la fábrica visual. Yo considero que es bastante acertada, incluso con las actualizaciones tecnológicas hoy en día. ¿Sí? Incluso podríamos hablar más adelante de algunos puntos adicionales a estos 20 que vamos a ver en esta sesión. Bien, la fábrica visual se divide en 6 categorías y está segmentada en 20 puntos. Cada categoría tiene un par de puntos asociados. La categoría número uno viene siendo la más numerosa, la más diversa, ya que contiene 9 puntos de los 20, es decir, casi el 50%. Entonces, vamos a hablar primero que nada de la categoría uno, que se llama el territorio del equipo, ¿sí? El territorio del equipo, como tú lo puedes ver aquí en esta imagen, hay una serie de números que tú a lo mejor ya identificaste que están repartidos en sectores muy específicos de esta planta, ¿sí? Esta planta por sí sola denota todo lo que ocurre dentro de ella, ¿sí? Y todos los materiales, herramientas, proyectos que deberían estar avanzando, dónde deben encontrarse, algunas referencias visuales, algunos instructivos de trabajo, están colocados de manera estratégica para que el área pueda ser operable por cualquier persona, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces. El primer punto, ¿dónde está? Si son observadores, se darán cuenta que está en el letrero colgante, ¿sí? El primer punto nos habla de la identificación del territorio, es decir, asignarle un nombre. Normalmente la fábrica visual contiene pues una pequeña señal, un pequeño letrero, el cual no por ser simple pierde poder, pero vemos en varias imágenes, como en este caso, que con solo un letrero ya dota al área de un nombre, de un reconocimiento, de una identificación, ¿sí? Y no se necesita bastante información. Incluso, bueno, aquí vemos otra referencia que también podría ser, pues, algo, digamos, algo igual poderosa, porque aquí nos menciona los líderes de dos equipos, posiblemente sea por el tema del turno, ¿sí? ¿Quiénes son líderes del equipo A y quiénes son líderes del equipo B? Entonces, aquí no hay muchas reglas, simplemente que este es el punto de partida para todo lo que viene de la fábrica visual. Es un límite simbólico, ¿sí? Claramente, pues aquí no te sugiere como un material en específico, o no te sugiere un tamaño también que tengas que seguir de manera estricta. Simplemente con la identificación de tus áreas sería suficiente. Como en este caso vemos que
Aquí ocupamos las columnas como para la asignación de los números, ¿sí? De acuerdo al tipo de equipo. Aquí, bueno, no es directamente un letrero de área, sino que es también una especie de identificación de cada nivel, ¿sí? Una especie de pequeño territorio. Entonces, sería un buen punto de partida considerar si ustedes en su planta tienen este primer apartado, ¿sí? Del nombre de las áreas y podría ser considerado también en su proyecto, si es que no lo llegaran a tener. Bien, al final se van a dar cuenta que todos los puntos tienen una relación en sí y cada uno va adquiriendo todavía más poder con el acompañamiento de los otros puntos, como en el caso del punto número 2, ¿sí? Que nos habla de la sección posterior, ¿sí? Y la sección, ¿sí? En la parte del tablero. Vamos a ver a qué hace referencia. Aquí nos dice que es la identificación de actividades, recursos y productos. Vamos a ver. Bien, lo más común aquí para la identificación de actividades es observar cómo el producto va cambiando conforme se va avanzando en el proceso de transformación. Puede ser que al principio pongas cómo ingresa el material y cómo sale después de que transita todo el área, ¿sí? Puedes observarlo a través más que de palabras con imágenes, ¿sí? Que te demuestren esa evolución. Además, también en la parte de abajo puedes tener una descripción breve de qué es lo que se hizo, a lo mejor un corte, una separación, una soldadura, ¿sí? Pueden ser algunos de los temas que apoyen a las imágenes que se observan, ¿sí? En el tablero de identificación de actividades, pero, ¿sí? Es complementario el texto a la imagen, no al revés. La imagen no es complementaria al texto, ¿sí? La imagen es lo que hace poderosa este segmento, ¿sí? La parte de recursos nos habla de, a lo mejor en esa área, qué equipos son los que forman parte. Por ejemplo, en el área A está conformada por el equipo o la máquina 1, la máquina 2, la máquina N, ¿sí? Está conformado también por 15 operadores, 12 operadores o en qué turno, ¿sí? En qué turnos están repartidos. Solamente el número, ¿sí? Aquí no viene siendo muy importante el tema de la descripción de quiénes. Eso lo vamos a ver más adelante. Este punto es importante, el último, la identificación de los productos, porque hace referencia al reconocimiento del trabajo del equipo. Por ejemplo, conservar una pieza que simbolice un resultado que, bueno, fue difícil conseguir. Por ejemplo, la pieza número 1.000.000 o la pieza número 100 sin defectos o la pieza número, o a lo mejor no un número de la pieza, pero sí en años de procesamiento de la planta. Entonces, esa especie de pequeños reconocimientos, ¿sí? Normalmente se conservan en el área de trabajo como una manera, ¿sí? En la que podemos afirmar la identidad y las habilidades de un pequeño sector de la planta, ¿sí? Entonces, con eso tú atribuyes a los operadores de que ellos cuentan con esas capacidades para generar esos cambios. Entonces, también puede ir apoyado con diagramas y fotografías. No estamos en contra de eso. Simplemente que lo habitual ha sido colocar un producto en una repisa, en parte del área designada, ¿sí? O incluso, ¿por qué no? También al exterior de la planta, ¿no? Donde también llega a ser común observar a lo mejor un chasis fuera de la planta para que se denote el trabajo del equipo. Podría ser un punto también bastante atractivo. Bien, igual, si no lo tienen considerado en sus áreas, pueden irlo incorporando, ¿sí? Todo lo que estamos viendo puede ser aplicable para su proyecto y es totalmente válido. El punto número 3 nos habla de la identificación del equipo, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia. Si ya te diste cuenta, aquí lo representamos mediante un tablero. Un tablero que está sujeto al piso y vamos a observar qué información puede contener. Normalmente esta parte es optativa, porque puedes decidirte por el flujo de tu material, ¿sí? O la repartición de las personas en esa área, ¿sí? Lo que quiere decir que
cómo están divididos tus operadores para operar cada una de las áreas que se observan en la imagen, o en esa zona en específico, cómo está dividida en cuanto a máquinas, en cuanto a zonas de descanso, en cuanto a lo mejor puntos de reunión, rutas de evacuación, Hola Antonio, ¿sí? buenas noches. Una consulta. Esto de la fábrica visual se parece muchísimo a como si fuera una área que se le aplicó 5 S, que están las fotos de cómo debería estar en un proceso. También de dónde están las máquinas o cómo están numeradas o la identificación de qué proceso se hace ahí. ¿Es diferente esto o es parte de lo mismo? Son puntos que puedes tomar en cuenta para la segunda S, la del orden. Sí, porque normalmente el orden lo favoreces con las ayudas visuales. Pero 5S, digamos que tiene aparte otras actividades, como la de seleccionar, que es totalmente diferente a la fábrica visual, la de limpieza, la de estandarización y la de disciplina. Entonces, digamos que fábrica visual te ayuda para hacer más efectiva tu segunda S de la metodología. Ok, muchas gracias. O sea, se puede complementar al final de cuentas. Sí, correcto. De todos modos, vamos a ver la metodología 5S y vamos a ver que dentro de ese tema también se pueden incorporar estas ayudas visuales que estamos viendo. Bien. Ok, muchas gracias. Sí, no, no hay de qué. Ahorita yo les voy a mostrar que claramente, como yo les estoy impartiendo este tema de fábrica visual, pues yo también lo aplico en mi planta, ¿verdad? Entonces, hay algunas evidencias que tengo, ¿sí? De que se ha estado trabajando en este aspecto, porque yo creo firmemente en que esta aplicación favorece completamente la manera en la que una planta puede gestionarse no solamente a través de instructivos, palabras o letras, sino también de ayudas visuales, ¿sí? Pero bueno, aquí entonces hablábamos de que puedes optar por una, dos o ambas, ¿sí? Que es el flujo de los materiales o el flujo de las personas. Ahora, si optas por el flujo de las personas, lo normal, ¿sí? Es que también cuentes con tus matrices y luego en piso, ¿sí? Donde normalmente pues aquí se identifican las habilidades que son requeridas para el área, la cantidad de operadores, por ejemplo, aquí está Juan nada más, a lo mejor podría haber más operadores, a lo mejor 3 4 5 o la n cantidad que tú tengas en tu planta y ver cómo se encuentra con estas habilidades, ¿sí? Aquí tenemos una D, que es D de deseada, es lo que se quisiera tener del operador en esa habilidad y lo que actualmente se tiene. Normalmente si lo colocamos en color rojo, ¿sí? En la parte de prioridad es porque es crítica y las amarillas son semicríticas, ¿sí? Aquí no vemos ninguna actividad no crítica. Consideramos las 5 S como una actividad que se requiere un nivel deseado 3, es decir, que la persona pueda realizarlo sin supervisión, pero vemos que no sucede así actualmente. Solamente la persona lo conoce, ¿sí? Entonces, nivel cero no se conoce. Nivel uno se conoce. Nivel 2 se realiza con supervisión. Nivel 3 se realiza sin supervisión. Y nivel 4 puede enseñar a otros. ¿Ok? Entonces, esta matriz te sirve para que cuando tú te acerques al área, observes, ¿sí? A tu personal y identifiques rápidamente, ¿sí? Qué personas puedes tú a lo mejor hacer no se pide alguna metodología como el entrenamiento en la industria y te puedas apoyar en ellos para el entrenamiento de personal nuevo o qué tan aptos son para operar ciertos equipos o implementar ciertas metodologías. Entonces, es muy común que esta herramienta también esté complementada en el punto de fábrica visual, ¿sí? A esta herramienta en Lean Manufacturing se le conoce como matriz de habilidades, STM, matriz ILUO, ¿sí? ILUO Matrix, ¿sí? Pueden ser los nombres a los que se puedan llegar a conocer, pero al final es lo mismo. Bien, el punto número 4 vamos a observar.
Y aquí está, las marcas de piso. Si se dan cuenta, aquí, bueno, hay dos puntos únicamente, pero esto se puede extender totalmente a más puntos en el piso, no solamente a esos dos contenedores que observamos. Las marcas de piso es la aplicación, ¿sí? De, como les estaba comentando, de la segunda S, ¿sí? Todo esto apoya la segunda S, donde aquí hacemos referencia a la separación de áreas. Acuérdate, ya le diste a tu área un nombre, ¿sí? Ahora genera esa división, ¿sí? Que te pueda permitir entender hasta dónde termina dicho proceso y hasta dónde comienza uno nuevo, ¿sí? Lo normal es guiarnos de las cintas de piso o directamente pintura, ¿sí? Y aquí tenemos algunas recomendaciones en cuanto al color que aplicas. No van muy en contra de las normativas que utilicen en su país, pero de preferencia, ¿sí? Validen primero con, por ejemplo, el área de seguridad, ¿sí? ¿Qué colores van a utilizar para la identificación de sus áreas? Sería una buena manera de comenzar y no solamente colocar cintas por colocarlas, sino apoyar a varios puntos a la vez. A lo mejor puede ser un tema interesante que ya favoreces la identificación de zonas de alto riesgo, ¿sí? Zonas donde normalmente se requiere estar despejado ese espacio, ¿sí? O zonas donde vas a mantener ciertos materiales alejados. Entonces aquí observamos que lo más común es que esté la parte del color amarillo, ¿sí? Para pasillos donde transite personal, montacargas, ¿sí? La marca Antonio, tigre, que... Ah, sí, perdón. disculpa la molestia. Tengo una duda con respecto a a la distancia que debería haber del pie de una máquina para donde voy a trazar mi línea que va a delimitar el área. Porque, por ejemplo, la fábrica que estamos viendo es una fábrica muy amplia. Pero si pusiéramos el ejemplo para la fábrica donde yo estoy actualmente, es una fábrica bien estrecha. Entonces no da para podernos dar el lujo de hacer marcas de esa distancia. ¿Qué recomiendas en ese caso? Créeme que igual es el caso mío porque yo tampoco gozo de tanto espacio para hacer la delimitación. Lo normal es identificar las zonas que tengan, o bueno, al menos en los equipos, las partes que tengan movimiento, que estén expuestas, o aunque tengan una especie de guarda colocada o protección, también debería estar identificado, ¿sí? Con una señal visual, a lo mejor si no te cabe en piso, sí colocarlo más como una especie de señal de alerta, ¿sí? Para la parte de la amplitud de los pasillos, ¿sí? No sé, depende también de tu disponibilidad de espacio. Aquí nosotros nos basamos en las NOM, ¿sí? Para la construcción del estándar de los pisos. Te voy a mostrar un ejemplo en específico de esto que me preguntas, pues para a lo mejor que quede más claro para todos. Permítanme un momento. Bien, lo que vamos a observar rápidamente es el manual 5S que se le proporciona a todo el personal de la planta. Esto para contar con áreas más homogéneas en cuanto a la aplicación de cualquier tipo de marcaje en piso, en este caso porque la categoría sí lo pide, pisos y pasillos, y nos basamos en la NOM 001 en el del año 2018, en específico de los puntos 711 y 712. Aquí hablamos que las líneas de color amarillo deberían tener un ancho entre 5 a 15 centímetros, claro, según la disponibilidad, y el pasillo peatonal debería tener un ancho entre 90 y 120 centímetros. Esas serían las recomendaciones bajo esa norma. Pero bueno, en algunos casos es posible. Estas áreas sí es posible porque es exterior, pero como les comentaba, también yo tengo interiores en esa planta donde no me es posible señalizar, ¿sí? Entonces, no hay problema siempre y cuando se apoye de algunas ayudas visuales externas, ¿sí? Pero esas entran más en el rubro de seguridad, ¿sí? Cosa que no es objeto de estudio
de la fábrica visual porque es un campo demasiado robusto para que lo abarque una sola categoría. Pero bueno, son algunas medidas que pueden considerar. Bien. Volviendo al punto de las marcas de piso, lo normal, bueno, no sé en su país, ¿verdad? Pero depende mucho también el tipo de materiales que se utilicen en su área de trabajo. Hay cintas que tienen mayor durabilidad, ¿sí? Pero también su costo se eleva bastante. En mi caso, como es sector alimenticio donde pues estrictamente se tienen que hacer lavados en periodos muy cortos de tiempo, pues evidentemente los pisos a veces llegan a sufrir más desgaste y necesitamos de las cintas un poco más caras, ¿sí? Su precio normal llegaría a oscilar, bueno, depende en qué parte de en qué parte te encuentres, ¿sí? Pero lo normal es encontrarla alrededor de, bueno, aquí en México sería alrededor de unos 8,000 pesos mexicanos, ¿sí? Una cinta como de este tamaño, de este tipo. Entonces, hablamos que, a ver, nada más para que tengamos un panorama más completo, ¿sí? A ver ahí quién me apoya a hacer la transformación del peso mexicano a dólar. Si hablamos que son como unos 8,000 pesos mexicanos. Si son como 380, $390 aproximadamente. Pero son las de uso más, más prolongado, ¿sí? Las que tienen mayor resistencia. Sí, en cambio hay otras cintas que, pues definitivamente son mucho más económicas, entre los 10, $20. Pero bueno, hablamos que ese tipo de sectores, ¿sí? No tiene tanta circulación o tanta necesidad de estar desgastando los pisos, ¿sí? Entonces ya influye mucho también el tipo de producto que se maneje en tu empresa. Bien, vamos en la categoría 4. Pasémonos a la categoría 5, ¿sí? Las marcas de herramientas y los estantes. Bien, aquellos que les digo quieran aplicar su segunda S, básense siempre en la fábrica visual. La fábrica visual les va a favorecer mucho para tener un mayor porcentaje de organización en cuanto a lo mejor a qué herramientas se refiera, a lo mejor también eh, cajones de oficinas individuales también puede aplicar. Y aquí observamos, ¿sí? La buena práctica de almacenar las herramientas en los famosos tableros sombra, ¿sí? Estos tableros sombra, pues, pueden ser, como lo vemos, de dos tipos, los que están en cajones, ¿sí? O los que directamente están colocados en la parte de las tablas, ¿sí? Suspendidas. Entonces, aquí es una elección libre. Ahorita les voy a mostrar cómo lo hemos desarrollado, por ejemplo, en mi sector, ¿sí? Pero directamente les platico que este material no es muy costoso, ¿sí? Y bueno, la verdad es que implica más el trabajo físico, el trabajo manual de los operadores, que el costo en el cual incurre, ¿sí? Normalmente este material puede estar entre unos $33, ¿sí? Por una espuma de aproximadamente 120 por 90 centímetros. Entonces hablamos de que pues es un material que te puede servir es de alta duración, ¿sí? Y te puede servir para mantener tus gavetas de herramientas, ¿sí? Como lo observamos en estas imágenes. También las puedes mandar a elaborar, ¿sí? Como en este caso, este material no es espuma directamente, es más específico, ¿sí? A las medidas de a lo mejor algo que tú requieres de manera muy puntual. Pero yo en lo personal prefiero fabricarlas, ¿sí? Con el personal que mandarlas a elaborar porque el costo sí es muy elevado, ¿no? Hay una diferencia más grande. Entonces, este es un punto de la fábrica visual
que yo en lo personal es uno de los primeros que empiezo a manejar con el personal para que empiecen a observar que directamente esto les ayuda a reducir, ¿sí?, su tiempo de ciclo de sus trabajos que realizan con las hojas de trabajo estándar. Punto número 6, vamos a ver, el área técnica. Fíjense que este punto está bien curioso que esté aquí porque si te das cuenta es como el acumulamiento del punto número 5, ¿sí?, del punto número 4, porque observamos directamente que son todas las prácticas que hacías en producción, ¿sí? Pero ahora te las traes a las áreas que normalmente no son consideradas dentro de la mayoría de referencias de fábrica visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aquellos años, ¿sí?, directamente, pues, la parte de las 5 S y todas las herramientas que estamos observando eran aplicadas netamente al área productiva, ¿sí? Pero hoy en día, bueno, ya se sabe que los beneficios pueden estar totalmente evidenciables en cualquier área, ya sea técnica o también administrativa, ¿sí? Entonces, el punto 6 hace referencia a que apliques todos los conceptos que estamos revisando también en los entornos menos visibles, ¿no?, para otras plantas. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí?, los talleres de mantenimiento han ido evolucionando bastante bien y esto es por su esfuerzo netamente puro, porque directamente ellos ven las prácticas que se hacen en producción y las replican y buscan maneras también más creativas de poder aplicarlo. Y es bastante benéfico también, ya que normalmente el área técnica es un área donde pues que se extravíe algo no es nada extraño en el día a día, ¿verdad? O que tarde uno mucho tiempo en encontrar ciertas piezas, componentes, refacciones, pues bueno, gracias a la fábrica visual, posiblemente esto se vea reducido. Punto número 7, perdón, el área de comunicación y el área de descanso. Vamos a ver en la siguiente slide, ¿sí? El punto 7, 8 y 9 en un acumulado. El 8 nos habla de la información y las instrucciones en este tablero que acabas de observar que se colocó este color, ¿sí? Y el punto 9, los artículos de limpieza que están aquí en esta esquina, ¿sí? Vamos a verlo en una sola presentación. Aquí vemos el área de comunicación y descanso como una especie de tablero que nos ayuda a informar sobre el progreso de ciertas acciones. Puede ser sobre el progreso, ¿sí?, posiblemente de un proyecto, ¿sí?, posiblemente de la aplicación de una herramienta en el área productiva o en el área técnica, el avance sobre planes de acción, no sé, de a lo mejor una caminata Yemba, ¿sí? Entonces, aquí normalmente se observa el trabajo en curso, ¿sí?, que, bueno, está ocurriendo en planta. Y esto es para que todos estén enterados de cómo va avanzando, cómo se va cerrando cada uno de estos pendientes. La información y las instrucciones hace referencia normalmente al área que es más propia del Departamento de Recursos Humanos, como ciertos avisos que son relevantes a lo mejor a nivel compañía o a nivel planta, ¿sí? A lo mejor avisos de seguridad, ¿sí? Como cambios en normativa, cambios en reglamento, ¿sí? Difusión de mensajes de seguridad, reconocimientos a los equipos que realizaron a lo mejor un buen trabajo últimamente, ¿sí? La parte de sindicato. Entonces, esa información normalmente también es considerada dentro de la fábrica visual. Ahora, el punto 9 de los artículos de limpieza nos habla, ¿sí?, de una especie de tablero sombra, pero aplicado para utensilios. Y aquí los estamos observando, ¿sí? Cómo cómo se están representando en las áreas de trabajo. Y bueno, la verdad es que se ve bastante bien, en especial, ¿sí?, cuando los tableros de todas las áreas pues tienen un significado específico, a lo mejor por la parte de color. Eso sucede mucho a lo mejor en el sector alimenticio, ¿no? Donde pues cada utensilio tiene cierto color según el tipo de producto que manipule, ¿sí? O con el que tenga contacto. Entonces es una manera también de representarlo. Bien, entonces esos son los primeros puntos de la fábrica visual.
los primeros 9, ¿sí? Yo creo que la mayoría aquí vamos a tener algunas áreas para poder aplicar en nuestra planta. Y la verdad es que es bueno, ¿no? Que vayamos revisando qué es lo que puede favorecernos en facilitar, ¿sí? Que las S, las 5 S se den, ¿sí? Porque siempre lo he dicho, a veces no es tanto culpa del personal que no sea organizado, sino que también el medio muchas veces no favorece. Entonces, si tú tienes el medio que les favorece, difícilmente van a encontrar una excusa o una alternativa para que hagan las cosas totalmente fuera de un estándar, ¿sí? Cuando las cosas están colocadas es más fácil seguir una referencia. Pero bueno, vamos pasando a los siguientes puntos, recuerden, los que acabamos de comentar. Y pasamos a la categoría 2. Bien, como ya te había comentado, ¿sí? En el primer punto es donde está concentrado la mayor cantidad de, este, de puntos de la fábrica visual, está el 45% aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a ver el 65% restante en las otras 5 categorías. La categoría 2, la documentación visual. Esto ya ustedes lo conocen porque ya lo hemos tocado en la sesión anterior, las instrucciones de manufactura y procedimientos técnicos. ¿Qué te puedo decir? Tú ya sabes que un instructivo de trabajo puede estar ciertamente desarrollado a medias, únicamente con la segmentación del trabajo. A lo mejor si ya incluye información adicional como duraciones, consumos, ¿sí? Cifras que ya te permitan tener un control de tu operación, bueno, ya va avanzando ese estándar. La cantidad de actualizaciones que tiene o de mejoras que se le realizan también es cosa de que el estándar va evolucionando. Aquí la fábrica visual te hace referencia únicamente a que ese estándar que tienes formulado debe estar colocado en una área, ¿sí? En un área cercana donde se genera directamente la transformación. Entonces, sería una buena referencia tener estos instructivos colocados en alguna parte de la fábrica, ¿sí? De preferencia cercana al proceso. Ahorita vamos a ver los puntos que les acababa de comentar, ¿sí? Bien. Categoría número 3, el control visual de producción. El control visual de producción tiene también varios puntos. Tiene, primero que nada, el equipo de cómputo. Bien, el equipo de cómputo hoy en día ya no es como el que se observaba en la imagen, ¿verdad? Que son esos computadores que hasta parecía que estaban enterrados al suelo, porque eran fijos. La movilidad estaba muy limitada, pero hoy en día sabemos que ya podemos disponer de esta herramienta, ¿sí? Que realmente nos puede facilitar mucho el trabajo. En mi caso, se utilizan más para la identificación de códigos, el registro de productos, ¿sí? Pero bueno, le podemos dar usos más específicos como en el monitoreo de un hora por hora. Ya vamos a ver más adelante qué es una hora por hora y qué información podemos extraer de él. Sí, en este aspecto de la fábrica visual, lo único que nos interesa es que deberíamos optar, ¿sí? Por un equipo de cómputo para agilizar alguna actividad que ya hayamos madurado. Ojo con eso, porque lo normal es que al principio, cuando conocemos las herramientas de Lean, ¿sí? Lo normal es que empecemos con el aspecto tradicional, es decir, con hojas, ¿sí? Con aplicaciones basadas únicamente en la administración tradicional, ¿sí? Donde el reporte, ¿sí? Que tú registras en tu formato, en tu hora por hora tablero, tu hora por hora nivel nivel hoja carta, ¿sí? Al final esa información sea procesada. Sí, pero a lo mejor cuando ya madura el sistema, no tanto por la efectividad del formato, sino por la disciplina que tienen el personal, ya se les favorece con esta práctica, porque ya lo han trabajado, ya han demostrado que pueden tener esa disciplina de tomar los registros, trabajar con esa información y mejorar, sí, en función de los resultados analizados. Entonces, yo lo veo más de este lado, ¿sí? Que favorece los puntos una vez que ya se han trabajado con ellos. Categoría 3 todavía, el programa de producción. Bien, esta parte aún no la actualizo, ¿sí? Porque anteriormente les comentaba, ¿no? Esto puede ser referente a tu demanda actual,
¿sí? En base a tu demanda actual, ¿cómo vas a programar tu día de producción? ¿Sí? ¿Qué equipos van a trabajar primero? ¿Qué modelos se van a procesar primero? Esta herramienta normalmente va muy de la mano con los hora por hora, ¿sí? Porque aquí ya tomas el registro de lo planeado. Es decir, si lo que tú planeaste ocurrió de esa manera o hubo desviaciones, que normalmente sí ocurren por los tiempos muertos. Entonces, el programa de producción te ayuda a registrar, pues, cómo vas a distribuir tu personal, qué máquinas van a estar operando, qué modelos se van a procesar, posiblemente cuántos análisis de calidad se van a realizar para qué lotes, ¿sí? Puede ser el caso, ¿sí? Dependiendo también del giro industrial que manejes, pero es la información que normalmente se trabaja. Ahorita vamos a ver cómo se podría diseñar un tablero de resultados. Disculpa una pregunta. ¿Sí? ¿Es como tipo Kanban la imagen anterior? Pues podría ser una herramienta que favorezca el programa de producción, porque al final los Kanban contienen, bueno, depende, ¿no? Si es Kanban de reposición, ¿sí? O Kanban de producción. En ese caso, bueno, sí podría formar parte, ¿sí? Del punto 12. Pero como es una metodología más que nada, aquí nos habla simplemente de los tableros o las ayudas visuales. Pero sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. El Kanban nos ayuda también para el programa de producción, para que se realice o se cumpla. Gracias. Bien. El siguiente punto es el programa de mantenimiento. Vamos a ver qué observamos en esta herramienta. Fíjense que aquí se incorporó, o bueno, más que nada les muestro esta herramienta porque me parece bastante adecuado tratarla, ¿sí? Con una de las metodologías olvidadas de Lean, que es el Kamishibai Board, ¿sí? O simplemente Kamishibai. Esta herramienta no sirve únicamente para los programas de mantenimiento, quiero aclarar, sino que también sirve para validar cualquier tipo de evaluación, como una auditoría de trabajo estándar, de instructivos de trabajo, de seguridad, de controles visuales, de 5S, de TPM, en fin, te sirve únicamente, ¿sí? Para denotar que algo se está realizando, algo se realizó correctamente o no. Entonces, cuando no se realiza, ya es más fácil identificar cuáles son las áreas de oportunidad. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo donde hay señales visuales de actividades diarias y de actividades semanales. Las semanales ya están realizadas, pero las diarias todavía nos faltan tres para poder concluir el programa de mantenimiento preventivo a lo mejor, ¿sí? Esta herramienta, si la ocupas en 5S, a lo mejor sería por categoría. Cuando se hacen las auditorías, podrías decir que las tarjetas, cada una tiene un significado. A lo mejor la primera es de entornos y estructuras, la segunda es de papelería, la tercera es de objetos generales, la cuarta podría ser de equipos de protección personal que se encuentren ordenados y limpios, ¿sí? Y así nos podríamos ir de acuerdo al segmento que ejecutemos en nuestra organización, ¿no? Cómo dividamos nuestro programa de 5S. Entonces, Y esas, por decir, se dan por las órdenes de mantenimiento o algo así. sí, claro, deben ir alineadas, sí, a los programas que ya tienen destinados mantenimiento. Únicamente la ayuda visual no es tanto para las personas que estén en piso, porque ellos ya saben cuándo se les aplicó este mantenimiento, sino que sirve mucho para cuando se realiza, por ejemplo, un Gemba. Y en el Gemba, cuando bajan, sí, los mandos medios y los altos mandos a piso, sirve para analizar cómo se está realizando el trabajo de manera diaria y verificar si realmente se está llevando de esa manera, que es muy apegado al automantenimiento, ¿sí? Que es uno de los pilares del TPM. Ok. Bien, en esta parte está rápida, ¿no? Como se dan cuenta. El punto 14 es la identificación de inventarios, ¿sí?
Aquí hay alternativas, sí, en todo hay alternativas. No nos guiamos únicamente en una ayuda tradicional, como lo puede ser a lo mejor las flechas en piso, ¿no? Dónde entra y dónde debe salir el material, sino también podría ser, ¿sí? El uso de las herramientas de supermercado de productos, que son inventarios regulados, ¿sí? Esto se ve muy comúnmente en la aplicación de un Value Stream Mapping para garantizar que las piezas, componentes que se necesiten inventariar, que estén reguladas por un sistema Kanban, pues fluyan de manera digamos, en función de la demanda del cliente y no solamente como inventarios hasta que se requiera o por si acaso, ¿sí? Evitamos ese pensamiento con este tipo de carros donde se almacenan ciertos materiales. Esto claramente para las industrias que utilizan productos que se pueden inventariar así. En mi caso no es posible porque manejamos el producto netamente líquido, entonces los supermercados no vienen a ser una buena opción, pero bueno, para aquellos que sí le puedan ser de utilidad, ya veremos en el Value Stream Mapping cómo lo aplicamos. Otras herramientas como los dispositivos Karakuri, sí que son dispositivos que funcionan eh, básicamente una automatización a bajo costo, ¿sí? Utilizan principios simples para utilizar el peso o los contrapesos, los sistemas de poleas a su favor para movilizar productos y no hacer uso de alguna energía que, bueno, genere un mayor costo, ¿no? Para la planta. Entonces, aquí, bueno, si desean investigar un poco más sobre los dispositivos Karakuri, ¿sí? Se van a encontrar casi siempre con el mismo tipo de ejemplos, donde se sube una persona y el contrapeso, ¿sí? Se utiliza para activar el sistema de poleas para que los productos empiecen a subir y a bajar, porque si se dan cuenta tienen un grado de inclinación, entonces lo utilizan a favor para cuando a lo mejor el producto sale, esta base se eleve y active el sistema de la polea anterior, ¿sí? Es como una reacción en cadena. Y también tenemos los andon de llamado, ¿sí? Para suministrar los materiales. Bueno, en el caso del rubro de materiales, se surta a las áreas que así lo requieran. Tengo una duda. Sí, Por decir en los supermercados hay como, bueno, no entiendo mucho sobre los supermercados. Es como un subinventario que se encuentra en piso. sí, pero tienen, bueno, es que hay dependencia, ¿no? De cómo esté estructurado tu sistema productivo. Normalmente existen fórmulas para calcular cuánto va a ser lo más adecuado que debe tener este supermercado, ¿sí? Nada más que, pues, este tema normalmente lo tocamos ahorita en el punto final de Value Stream Mapping, porque es una herramienta muy importante para impulsar esa aplicación. Ok, gracias. Bien, el addon de llamado pues no solo sirve para la parte de materiales, también sirve para departamentos como mantenimiento o calidad, ¿sí? Entonces, aquí ya observamos dónde se está requiriendo la atención, ¿sí? De ciertos departamentos en qué área. Bien. Siguiente categoría, el control visual de calidad. Empezamos con el punto número 15 que es el monitoreo de los equipos. Bien, aquí, bueno, es vigilar el comportamiento de ciertos parámetros operativos. Posiblemente, si nos vamos con la parte más tradicional, sea mediante la identificación por color o por señal, ¿sí? Donde básicamente depende mucho de la observación que se tenga sobre el dispositivo, porque, por ejemplo, aquí, si ves que la aguja sobrepasó el rojo, pues puedes actuar en función de esa situación, pero en caso de que no estés observando, sería más difícil, ¿no? Entonces, normalmente esto se puede realizar siempre y cuando el operador no se aleje o no exista la posibilidad de que se aleje mucho de su equipo, ¿no? Como en el caso aquí del nivel de aceite, ¿sí? Porque solamente hay una línea diferente, ¿sí? Respecto a todas las demás, todas son rojas, solo hay una azul. Y cuando el nivel de aceite refleja este marcaje y vemos que la línea azul ya está por debajo o no se observa, es que requiere ya un relleno. Y si lo está pasando, es que se está excediendo. Igual que la holgura de una cadena, ¿sí?
Si nos ponemos en un punto, normalmente eso sucede en el piso, ¿no? Te dice, colócate aquí para observar, ¿sí? Si tu cadena está correctamente colocada. Porque claro, dependiendo de dónde la veas, puedes interpretar que esté bien o mal. Entonces, para eso se asignan esos puntos específicos en el piso. Párate sobre este sitio para que observes el nivel correcto, ¿no? Ya sea del nivel de aceite o de la cadena, ¿sí? Pero ya cuando queremos, digamos, otorgar o dotar a un equipo, ¿sí? Con un sistema más autónomo para generar esa atención inmediata o ese sentido de urgencia, normalmente utilizamos los Andon tipo torreta, ¿sí? Normalmente el Andon torreta no tiene por qué estar separado, ¿sí? De los andon de tipo llamado, como este tablero que está colgante, ¿sí? Ya que cuando el andon torreta se activa, posiblemente sea para llamar, no sé, a un tipo de mantenimiento, ¿sí? Podría ser el caso, o posiblemente también a calidad, ¿sí? Por a lo mejor, eh, por ejemplo, yo les comento algo relacionado a uno de los sitios donde estuve, ¿sí? Cuando el nivel de lubricación sobrepasa, ¿sí? O existe un riesgo de que a lo mejor la máquina se exceda en lubricación, pueda tener contacto con ciertas partes del producto o la materia prima o el producto en proceso. Entonces se requiere calidad para que evalúe si esa acción o ese sobrepaso de nivel no causó alguna contaminación cruzada. Bien. Punto número 16, el control estadístico de procesos. Bien, como todo, yo les estoy comentando, todo es un mundo en cada punto de la fábrica visual. Y el control estadístico, por supuesto que también lo es, ya que el control estadístico abarca tantos puntos, ¿sí? Que incluso existe un manual completamente dedicado a esta poderosa herramienta que se utiliza tanto en Lean Manufacturing, en este apartado de fábrica visual, como en Six Sigma en la fase de medir y la fase de controlar, como también se utilizan las Core Tools, ¿sí? Es una de ellas. Entonces, y únicamente hacemos referencia a la gráfica, a los puntos y a cómo denotamos los errores, ¿sí? Por ejemplo, marcando los puntos más allá de tres desviaciones estándar con un color llamativo para que se sepa que con ese conjunto de datos algo está ocurriendo, una situación anormal pasó y no nos va a ser posible hacer predicciones en base a una distribución específica, como una distribución normal, ¿sí? Entonces se deben generar acciones de corrección para eliminar esas causas especiales. Entonces, también debe haber presencia de causas comunes y normalmente cuando es anormal el proceso, esas causas comunes no se ven o se ven afectadas porque parece que el proceso está muy normal, pero también una normalidad excesiva, ¿sí? Debe generar alerta, como en el caso del punto número 7, cuando los puntos están muy pegados a la línea central. A lo mejor tú dirías, ¿no? Es lo más adecuado porque presenta menos variación, pero también se considera un comportamiento al que le debes prestar cierta atención, principalmente cuando todo el proceso fluctúa solamente por un cierto tiempo de esta manera y después se comporta de otra manera totalmente diferente. Bien, cartas de control, si quieren aprender a diseñarlas, elaborarlas, pues no es un trabajo muy laborioso. Y hoy en día existen, bueno, software como Minitab que nos ayuda a la generación de estos gráficos, ¿no? Pero de todos modos, un Excel no es muy difícil construir una gráfica P, una NP, una gráfica U o una gráfica C, o directamente las que miden variables, ¿sí? Como la gráfica XR, XS o IMR, ¿sí? Son gráficas que se utilizan normalmente dependiendo, ¿no? Si quieres medir parámetros como la longitud, volumen, diámetro, ángulo, vas a utilizar una especie de carta de control, ¿sí? Pero si quieres evaluar productos, es decir, bajo ciertos criterios, normalmente se utilizan otro tipo de cartas de control. Si no, nada más las gráficas se interpretan todas igual, ¿sí? Cada una tiene su propio método. Bien, entonces este punto, si te das cuenta, está colocado en un equipo, ¿sí? Para favorecer el monitoreo del mismo. Luego tenemos los registros de los defectos, que lo observamos aquí.
Aquí este punto se puede combinar con el tablero hora por hora, porque normalmente el hora por hora también te puede ayudar a registrar de los productos que sacaste cuántos tuvieron alguna especie de defecto, ¿sí? Y tienes un tablero de apoyo que normalmente es un Pareto para desglosar las principales causas, ¿sí? O los principales tipos de defectos que se encontraron en un producto, ¿sí? Entonces, punto 17 es un Pareto con un hora por hora, podría ser. Categoría 5. Objetivos, resultados y diferencias. Bien, este es uno de los que más me gusta, ¿sí? Y es uno de los más difíciles de aplicar. No tanto por la parte de diseño o la parte de construir un dashboard o construir una base de datos, sino porque genere el sentido de urgencia que se pretende que genere este tipo de tableros, donde hay un involucramiento del personal. El tablero se llama el tablero SQDCE o el tablero de gestión de procesos o el tablero de monitoreo de indicadores, ¿sí? Normalmente se utilizan las letras como una representación gráfica de cómo está marchando un indicador en determinada área. Por ejemplo, en seguridad, sí, observamos estos símbolos, sí que es un verde, pero nos indica a lo mejor la ausencia de accidentes. Y los rojos deberían ser un motivo de alerta. En cada apartado deberías estar observando tú un comportamiento diferente en cada segmento. Lo ideal sería que todo fuera verde, ¿verdad? Pero sabemos que si existe algo rojo, para esto sirve precisamente el tablero, para gestionar lo rojo, para que se emitan acciones de corrección, ¿sí? Entonces, es una manera de encontrarlos en piso, en los tableros de objetivos, resultados y diferencias, ¿sí? Y la verdad es que son bastante útiles, ¿sí? Cuando se trata de resumir una empresa o una planta en un pequeño tablero, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos también. Tenemos el punto número 19, ¿sí? Que ya entra en la categoría 6, la mejora continua. Y este se llama o se titula las actividades de mejora. Aquí lo más común es encontrar los famosos tableros, ¿sí? De Lean Corner, ¿sí? O esquinas Lean, que son tableros específicamente diseñados, ¿sí? Para colocar o resumir todo el trabajo o todos los esfuerzos que se están haciendo para la parte de mejora continua, ya sea para el tema de 5S, para un tema de TPM, para un tema del tablero de gestión de procesos, o el bueno, en este caso es SQDSP, ¿sí? En fin, este tablero resume todos aquellos esfuerzos que se realizan en planta para mejorar, ¿sí? Las condiciones de operación. Bien, finalmente tenemos la declaración de la misión y los proyectos de la empresa. Aquí la herramienta utilizada es el Hoshinkanri, ¿sí? Entonces es algo que ya no nos debe sonar tan ajeno. El Hoshinkanri nos sirve para representar pues estas directrices que se tratan de comunicar a todo el personal a través de una matriz X. Aunque hay empresas que optan por otra especie de estrategias como la colocación de este tipo de tableros donde están los indicadores, están conectados por las directrices, ¿sí? Y nos sirve para analizar toda la perspectiva del negocio en un solo tablero, ¿sí? Y qué acciones se están generando para mejorar dicha situación. En fin, estos son los puntos de la fábrica visual, ¿sí? Son 20, 6 categorías, recuérdanlo bien. Y bueno, yo espero que realmente esto nos sirva para poder aplicarlo en alguna de nuestras áreas donde vayamos a desarrollar nuestros proyectos Lean. Les voy a mostrar lo que yo manejo en el caso de mi planta, ¿sí? Para que observemos un poco mejor otro contraste, ¿sí? A lo mejor de cómo se aplica. Mm, a ver, por favor.